En este vídeo vamos a hablar de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una casa con el propósito de posteriormente arrendarla. Es decir, el propósito de alquilársela a un inquilino y obtener un beneficio por ello. Por tanto, uno de los errores que he observado cuando hablo con amigos, familiares y compañeros es que cuando hablan de comprar una vivienda basan la decisión única y exclusivamente en sus emociones y en lo que les dicta su corazón. Y es verdad que nos tiene que llamar la atención la casa, tiene que ser una casa que nos guste, nos sintamos identificados con ella, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos perder el foco, que el objetivo es posteriormente alquilarla. Entonces tenemos que encontrar una vivienda que al final sea rentable en nuestra inversión, porque no perdamos el foco. Lo que estamos haciendo es invertir, y para invertir tenemos que obtener una rentabilidad. Por eso he creado esta hoja de cálculo para que veamos y echemos unos números juntos y veáis los conceptos o los números que tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar una o adquirir una vivienda con el propósito de posteriormente alquilarla. Fijaros aquí. Aquí lo primero que vamos a ver es cuál va a ser el importe de la casa que queremos invertir. Es decir, lo que si nosotros vamos al portal, a los portales de inmobiliarios y vemos una vivienda que se vende, o directamente sabemos que una persona quiere vender su casa. Entonces ahí nos da un precio de salida y nos dice, oye, mira, pues nuestro precio en el cual nosotros vendemos esta casa es de 90.000 euros. Es un precio que nosotros podemos negociar, evidentemente a la baja. Posiblemente los precios que veamos en los portales inmobiliarios, hay que fijarse el periodo en el cuánto tiempo lleva ese anuncio publicado, porque seguramente nosotros luego podamos negociar con el propietario y saber si podemos reducir ese precio si realmente nos interesa la casa. Pero vamos a suponer que ya hemos llegado a un acuerdo o sabemos que esa casa nos interesa y entonces sabemos que el precio de la casa son 90.000 euros. Antes, incluso, deberíamos haber tomado datos comparables de la zona, es decir, saber ubicaciones similares, en calles similares, y saber qué precios se han estado pagando, es decir, si se han comprado casas por 100.000 euros, por 70 metros cuadrados, cuál es el metro cuadrado, cuál es el precio del metro cuadrado de las distintas ubicaciones comparables. Con esto te va a decir si el precio que tú estás pagando por metro cuadrado está fuera de mercado o tiene un precio razonable. Pero más allá de todo esto, lo importante es que de momento hemos pagado o tenemos intención de pagar, no hemos pagado aún, 90.000 euros, ¿vale? Una vez que hemos entrado en la casa y la vemos y hemos hablado con el propietario, lo que tenemos que saber es si realmente la casa va a necesitar una reforma. Es decir, si nosotros con el propósito de posteriormente alquilarla, tenemos que saber si vamos a tener que acometer una reforma pues básica, estándar o integral. Cuando hablamos básica estamos hablando de una reforma, pues un lavado de cara, y ya es integral es poner la patas arriba y hacer una reforma estructural, ¿no? En este caso podríamos tomar la decisión, si nos gusta la casa y vemos que ya está reformada, pues directamente sin reforma. Por tanto, no tendríamos costes de la reforma. Pero vamos a suponer que en este caso sí que tenemos que acometer una reforma básica. Por tanto, nos estamos hablando de que en función del tipo de reforma, este será el precio estimado que nosotros estimemos en función de si la reforma que vamos a acometer es básica, estándar o integral. Es decir, yo aquí podría modificar los importes y decir que la reforma estándar pues me voy a gastar una media de 250 euros por metro cuadrado. Estos precios son configurables, es decir, yo aquí podría poner 100, entonces me cambiaría esta cifra, o podría poner aquí, pues como teníamos antes, 150 euros, y esta cifra volvería a cambiar. Estos precios evidentemente van a depender de la zona en la cual nosotros vamos a acometer esa reforma y el lugar en el que esté ubicado la vivienda, ¿no? Y los precios que se manejen en reformas en la zona. Por tanto, ¿qué tenemos hasta ahora? Que sabemos que nuestra inversión va a ir de 90.000 más 9.750, prácticamente 100.000 euros, 99.750 euros. Una vez que tenemos este dato, podemos hacer un cálculo estimado de cuánto valdrá la casa dentro de unos determinados años. Esto es un dato estimado, simplemente que nos anima un poco a saber o a creer en el futuro, pero de momento no es un dato 100% fiable, simplemente es una estimación. Es decir, si nosotros compramos por 99.000 euros y estimamos que se va a ir apreciando la casa durante un 2% durante 20 años, por ejemplo, pues el precio de la casa dentro de los 20 años, a una revalorización anual del 2%, estaríamos hablando de que la casa estaría cerca de los 150.000 euros. Estamos hablando también de 20 años. Los años de estimación dependerán un poco de vuestra estimación en función de cuándo vais a solicitar el préstamo hipotecario. Evidentemente, los bancos concederán a personas jóvenes mucho más plazo de larga duración de la hipoteca que a personas de mayor edad, ¿no? Vamos a estimar que nosotros solicitamos un préstamo
a 20 años. Entonces lo que queremos saber es dentro, una vez que nosotros hayamos pagado el préstamo, a los 20 años, cuánto valdrá nuestra casa. Pero como digo, esto es un dato totalmente estimado y no tenemos un dato cierto de lo que realmente va a pasar dentro de 20 años. Lo que sí que sabemos es que dentro de 20 años nosotros habremos pagado, nuestra estimación es que dentro de 20 años hayamos pagado la totalidad del préstamo hipotecario. Es decir, dentro de lo que es el préstamo hipotecario, nosotros tenemos aquí, dentro del que hemos pedido una duración de 20 años, ¿no? Volvemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los gastos de la compraventa, es decir, hemos tenido los gastos de adquisición al propietario, los gastos de la reforma y ahora tenemos que tener cuáles son los gastos que tenemos que llevar a cabo por el hecho de hacer la compraventa del inmueble. Entonces vamos a tener que pagar una serie de tributos en función del país donde estés o en el lugar donde estés, donde quieras adquirir la vivienda, pues evidentemente tendrás unas tasas o tributos independientemente de... Podría ser un IVA del 21% o directamente si es una compra en particular que pagáramos transmisiones patrimoniales y estuviéramos hablando de un 10%. También podríamos tener en cuenta honorarios de agencia. Vamos a suponer que fuera un 3%, podría ser un 4%, o podría no ser, porque directamente se lo estoy comprando a un particular y directamente no estamos trabajando con la agencia. Pero vamos a suponer que tuviéramos unos costes de honorarios de agencia del 3%. 3% que se calculan, evidentemente, sobre el precio de adquisición de la vivienda, como vemos aquí. Y por otro lado vamos a estimar también que tuviéramos otra serie de gastos de adquisición, como podrían ser trabajar el hecho con notarías, la tasación, la gestoría, otros gastos que estimamos en 1,5% del valor de la vivienda. Estaremos hablando de 1.350 euros. Total, que al final los gastos de compraventa de la casa nos ascenderían a 13.050 euros. Son gastos que no están incrementando el valor de la vivienda, pero que sí que vamos a tener que acometer. Por tanto, si nosotros directamente quisiéramos acometer esta inversión por nosotros mismos, nosotros tendríamos que pagar los 13.000 más los 99.000 euros que suponen el valor de la compra más la reforma. Estaríamos hablando de 112.800 euros, como vemos aquí abajo. Bien, pero claro, al final decir, oye, yo quiero apalancarme, porque el concepto de apalancamiento es muy importante, es decir, nosotros sabemos que vamos a obtener una rentabilidad y qué mejor que sea el banco el que nos ayude a que esa rentabilidad se incremente. Es decir, si nosotros tuviéramos que poner todo el dinero por nosotros mismos, nos estaríamos hablando de lo que hemos dicho, es decir, pagar los 99 más los 13. 112.800, pero también es verdad que lo que no queremos es desembolsar los 112.800, lo que queremos es ir al banco y que nos financie cuanto mayor cantidad posible, mejor. Uno de los mitos que existen es que muchas personas creen que es peligroso, es endeudarse, es malo. No, la deuda, hay deuda buena y hay deuda mala. Y esto es esencial que conozcáis el concepto de apalancamiento, es decir, si nuestra inversión tiene un porcentaje mayor de lo que nos está cobrando el banco, evidentemente, pues al final estamos hablando de que nuestra inversión va a ser positiva. Por tanto, apalancarse a cuanto mayor plazo, mucho mejor, porque en este caso, además, va a ser el inquilino el que pague tanto la amortización del préstamo como la cuota de intereses que nosotros vayamos a tener que tener en cuenta en el préstamo. Por tanto, objetivo, el primer factor clave es apalancarse con dinero bancario. Cuanto más dinero mejor, y a cuanto mayor largo plazo, a mayor plazo, mucho mejor. Mejor a 30 años que a 20 y mejor a 40 que a 30. Entonces, siguiente paso que tenemos que tener es los gastos que vamos a tener en cuenta si vamos a ser propietarios. Es decir, nosotros vamos a tener que acometer gastos como pueden ser los suministros, gastos de comunidad, IBI, gastos anuales de vivienda y otros gastos. Y aquí lo que tenemos que estimar es cuál es el coste mensual que supone cada uno de los conceptos. Es decir, suministros, estamos hablando de gas, luz, agua. El siguiente paso que tendríamos que tener es cuántos meses vamos a asumirlo nosotros. Es decir, si nuestro objetivo es que al menos durante un año, 11 meses, la casa esté alquilada, es un criterio bastante prudente porque habrá años que estén los 12 meses, pero evidentemente habrá años que a lo mejor entre cambio de inquilino y otro, pues puedan pasar 1 o 2 meses hasta que encontremos un nuevo inquilino. Entonces, si nosotros estimamos que un mes la casa va a estar vacía, pues los costes de los suministros será el propietario que los tenga que pagar. Entonces ahí, nosotros, como vemos aquí, hacer esta referencia y tenemos que estimar cuáles son los meses al año en los cuales la casa va a estar vacía. Podrían ser 0,5 meses,
pero siendo prudentes podríamos poner un mes. Por tanto, aquí en este caso, si fueran 2 meses, pues estaríamos hablando de que los costes de los suministros que tendría que pagar el propietario son los 2 meses de estar vacío, serían 300 euros. Vamos a dejarlo en un mes, es un criterio bastante prudente. Y luego tendremos una serie de gastos que sí que es verdad que tenemos que asumir durante los 12 meses, como pueden ser los gastos de comunidad, el IBI, que lo va a pagar el propietario, si tenemos algún tipo de seguro anual de la vivienda, recomendable, y luego una serie de gastos que ya sean por mantenimiento de la misma o reparaciones que puedan surgir, y estimamos pues aquí el porcentaje que queramos. Podríamos poner un 0,20 o un 0,30. Yo estimaría un 0,30, 0,30 mínimo para ir con garantías. 0,3 mínimo, 270 euros, que menos que una reparación al año de 270 euros, pues no nos vaya a surgir, ¿no? Entonces ya tenemos los gastos de ser propietario. Bien, ya tenemos todos los gastos que nosotros vamos a tener en cuenta a lo largo de nuestra vida útil, de la inversión. Entonces, por un lado, ya tenemos los gastos que tenemos que acometer. Es decir, lo primero, la compra de la casa. Lo segundo, la reforma. Y por último lugar, los gastos de la propia adquisición de la vivienda. Ya estamos hablando de 112.800. Y estos son los gastos que acometeremos el siguiente año. Y ahora, de esta primera inversión, de los 112.800, ¿cuál es el objetivo? Cuanto mayor seamos capaces de conseguir al banco para que nos financie, mejor. Es decir, que sea el banco el que ponga el mayor importe y que nosotros cuanto menos dinero pongamos, mejor. Y luego veremos cómo salen esos números y por qué tiene sentido hacerlo así. En este caso, imaginaros que yo solicito un 80% de financiación. Es decir, que de los 90.000 euros que cuesta la casa, a mí el banco me financia el 80%. ¿Qué significa esto? Que 72.000 euros me los va a dar el banco y 18.000 euros los voy a tener que poner yo. Si estos porcentajes bajan, ¿qué significa? Que el banco me daría 73, 63 y yo tendría que tener ahorrados 27 mínimo más los gastos que luego comentaremos, ¿no? Por tanto, el objetivo, cuanto mayor es el importe de la financiación concedida, mucho mejor. Esos 63.000 euros, directamente ya en esta hoja veríamos cuál es el importe, la cuantía que tendríamos que solicitar. Estimando un tipo de interés, que lo veremos aquí, por ejemplo, del 2%, pues veríamos cuál sería la cuota que nos tendría que salir a pagar durante todos los meses. Es un cuadro de amortización en el que vamos a ir reflejando qué información, en función de la cuantía del préstamo, cuál es el coste que nosotros tenemos que afrontar de hipoteca. Por tanto, por un lado por la amortización y por otro lado por los intereses. De tal modo que si nosotros solicitamos el 80%, esta cantidad, que es el dato que nosotros vamos a pedir al banco, lo tendríamos aquí y ya nos recalcularía los 72.000 euros por el periodo de 20 años. Que consigues una estimación en lugar del a 20 años, decir que te den una hipoteca a 30 años, pues mucho mejor. Como vemos, ahora, si lo ponemos a 30, el precio del préstamo a 30 años, como vemos, la cuota mensual se nos acaba de reducir. Vamos a seguir dejándolo en 20 y dejamos una cuota que tenemos que afrontar de 363,62, de los cuales 118 son intereses el primer mes y el resto es amortización del préstamo. Bien, ya tenemos qué parte es el préstamo, que es lo que nos va a pagar el banco, y qué parte es el equity. El equity es el valor de nuestra vivienda en un momento dado. Es decir, es lo que nosotros ponemos y es nuestra participación, por decir de algún modo, en la casa. Entonces, nuestro equity, que es la parte de la casa que nosotros hemos pagado con nuestro, o vamos a pagar con nuestro dinero, le vamos a llamar equity. Es un concepto que se maneja muy a menudo cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, ¿vale? Por tanto, aquí tendríamos el número de años, el que hemos financiado, que va a coincidir con la estimación. Es importante que sepamos cuál va a ser el valor de la casa, que estimemos cuál es el valor de la casa al cabo de los 20 años que nosotros hemos decidido. Este valor va a ser variable en función si lo vamos cambiando, pues evidentemente aquí abajo vamos a ir viendo la financiación, la vamos a pedir a 25 años. Porque lo que queremos saber es cuál es el valor de la casa cuando acabemos amorticemos totalmente el préstamo y la tengamos totalmente pagada. Vamos a poner a 20 años. Entonces aquí tenemos que la cuota mensual son 363,62, como vemos aquí. Está calculando directamente el cuadro de préstamo. Entonces, ¿qué tenemos?
el concepto más importante. Y ahora aquí viene la clave, y es saber por cuánto lo vamos a alquilar. Y saber por cuánto se están alquilando este tipo de pisos en la zona. Imaginaros que el coste del alquiler de esta zona son 695. El caso que estoy planteando es un caso real en una vivienda que estamos analizando en la zona sur de Madrid. Entonces el alquiler de la vivienda son 695 euros al mes. Vamos a suponer, también por el mismo criterio, que por el criterio de prudencia, que lo que vamos a hacer es, de los 12 meses que tiene el año, vamos a restarles los meses que estimamos que va a estar el piso vacío al año. Con lo cual podrían, evidentemente, si esto fuera 0 vacíos, pues yo tendría los 12 meses alquilados. Pero por criterio de prudencia vamos a poner que durante todos los años hay un mes en el que yo, entre cambio de inquilino y otro, por criterio de prudencia, 12 meses al año lo voy a tener alquilado. Con lo cual mis ingresos anuales por renta brutos serían 7.645. El coste de incremento de alquiler, vamos a suponer que fuera un incremento anual del 2%. Vale, entonces aquí hay una regla que no es científica, pero que sirve para hacernos unos primeros números, que lo que dice es, el objetivo se llama la regla del 150. El objetivo es pagar 100 como mucho por el coste. El objetivo a pagar por la cosa que no incluye impuestos, es decir, el objetivo a pagar por la casa, es decir, que no supere 150 veces el importe del alquiler. Es decir, si yo multiplico 150 por los 695, nos da 104. Y nosotros aquí estamos hablando de que el importe de la compra más la reforma, como lo vemos aquí, estamos hablando de 99. Por tanto, tengo un diferencial de 4.500. Por tanto, esta inversión a priori, esta regla del 150 la estamos cumpliendo. Es decir, no vamos a pagar más del 150, a no ser que nosotros valoremos que la inversión pueda tener cierto sentido. Pero a priori, así como dato numérico, si yo sé que la voy a alquilar por 700 y lo multiplico por 150, tengo que saber cuál es el objetivo de mi casa a pagar. Y con esos datos, más o menos, nos van a salir rentables los números. Por tanto, el objetivo a pagar por la casa serían 104, sin tener en cuenta los gastos, que ya tengo un textito que lo pone, sin incluir los gastos, sin incluir impuestos, sería el coste de la compraventa al propietario más la reforma. Esto estamos hablando de 9.750, que menos los 104.250, sabemos que aún podríamos incluso haber negociado al alta o haber pagado un poquito más sobre los, pues unos 4.500 más, ¿no? Pero bueno, cuanto menos, mejor. Por tanto, si hacemos una recapitulación, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos el valor de compra de la vivienda, que lo teníamos aquí, que es lo que pagamos al inquilino. El valor de la reforma, que es lo que hemos estimado que tenemos que hacer a la casa para ponerla a disposición o poder arrendarla. Y tenemos los gastos de compraventa, que son los 13.050, que es la suma de los costes de los tributos más los costes de agencia más otros gastos relativos a la compra. Por tanto, hasta aquí nosotros tendríamos que nuestro coste asciende a 112.800. Vamos a ver qué tenemos como gastos como propietario. Tenemos los gastos en los cuales nosotros vamos a incurrir anualmente, suministros, IBI, comunidad, seguros. Tenemos los gastos de la hipoteca, incluyendo la amortización, o sea, es decir, este importe, que es la cuota mensual, por 12 meses nos daría los 4.363, que es lo que incluye intereses más la amortización de préstamo. Por tanto, también tenemos los alquileres, son 7.645. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Si nosotros vemos la evolución del primer año del arrendamiento, tenemos los 7.465, es decir, aquí vemos los meses alquilados. De tal modo que tenemos renta mensual 695, como hemos puesto en el ejemplo. La primera cifra, tenemos aquí los 695. Vamos aquí, vamos a buscarlo por aquí, y aquí tenemos los 695. Si vamos a el impuesto, ingresos, pues el número de meses alquilado por la renta mensual. Esto sería el ingreso total que vamos a tener a lo largo del año. Aquí vamos a tener nuestros gastos y aquí será el incremento que nosotros estimemos a lo largo de los años, tanto de los gastos como de los ingresos. Por tanto, el primer concepto que tenemos que tener claro es qué es el NOI. Entonces, vámonos aquí, vamos a ir viendo el resumen de los conceptos más importantes que vamos a analizar. Aquí yo tengo mi vivienda, que es cuál es la inversión que nosotros acabamos de realizar. Entonces, esta inversión
ya es lo que nosotros lo que tenemos que tener ahorrados, o por lo menos lo que tenemos que desembolsar a la hora de tener en cuenta. Es decir, el dinero que tenemos que tener disponible para afrontar esta operación. ¿Y qué es el dinero que tendríamos que tener disponible? Tendríamos que tener los 9.000 de la reforma, los 13.000 de los gastos, más los 18.000 euros, que es la parte de la vivienda que no me financia el banco. Ese dinero es nuestra inversión. Es decir, tenemos que tener como mínimo en nuestro banco disponible 40.800 para acometer este proyecto. No podemos acometerlo si tenemos solo 5.000 en el banco, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el valor estimado dentro de 20 años? Cuando, pues aquí lo hicimos al principio, dijimos que si vale ahora 99.750, una apreciación del 2%, dentro de 20 años serían 148. Pues nada, aquí ya nos da el primer dato, que es, si nosotros solo hemos puesto 40 y dentro de 20 años la misma casa vale 148, que hemos obtenido una rentabilidad del 6,66%. Esto es lo que llamamos Compound Annual Growth Rate, que es el KGR de toda la vida, ¿no? Entonces esto lo que hacemos es incluye la tasa de crecimiento anual compuesta, ¿vale? Como vemos ahí. Por tanto, la rentabilidad ya solo por el hecho, esto es teórica, esto es una rentabilidad teórica, porque no sabemos de momento si dentro de 20 años la casa está valorada en 148.000 euros. Podría ser incluso mucho mayor si la revaloración o la apreciación de la zona es mucho mayor. Por tanto, ahora mismo estaríamos obteniendo un 6,6%. Y ahora, ¿cuál es la inversión total? La inversión total en la vivienda son 118, como hemos visto antes, que son los 90 más el coste de la reforma más los gastos de compra-venta. 118. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad bruta? Es decir, la rentabilidad bruta es coger tu ingreso de alquiler sobre el total de la inversión. Esa es la inversión bruta, la rentabilidad bruta. Es concepto que tenemos que tener claro cuando hablemos de rentabilidad bruta. Estamos hablando de cuál es mi ingreso por alquileres y cuál es la inversión total en la vivienda, independientemente de si ha sido el banco nosotros quien ha invertido en ella. Luego está la rentabilidad anual neta, que es el NOI, ¿vale? Net Operating Income. Entonces aquí se minoran, vemos a ver que quitamos todos los gastos relativos al propietario, es decir, 7.645 menos 1.632 nos darían 6.013 euros. Esto es el importe de la rentabilidad llamada renta anual neta o NOI. Estamos hablando de 6.013 euros. Por tanto, la rentabilidad en este caso es que me representa, una vez mirado los gastos, sobre el total de la inversión. Evidentemente baja porque estamos incluyendo los gastos de ser propietario. Nos bajaría un 5,33. ¿Aquí qué estamos hablando? Que el objetivo tiene que estar entre un 5 y un 6% como objetivo. Por tanto, esta inversión tiene buena pinta. Y ahora, ¿cuál es el cash flow? Que esta es la cifra mágica, es decir, este es el importante. El objetivo es tener siempre un cash flow positivo. Por tanto, el cash flow nos está diciendo que con esos 6.013, si le quito lo que tengo que pagar de hipoteca, me está quedando un cash flow positivo anual de 1.649. Esto siempre tiene que ser positivo. ¿Qué significa? Que la inversión me la está aportando el banco y es el inquilino el que está pagando esa renta. Por tanto, para mí es un negocio redondo. Yo estoy adelantando 40.800 y dentro de 20 años se estima que valga 148. Pero vamos a ver qué está pasando, que aquí es donde aparece la magia. Entonces, si vemos la evolución del arrendamiento, si vemos nuestro cash flow, que es una vez que hemos quitado tanto los intereses como el capital, nuestro cash flow va creciendo paulativamente en función hasta que, llegado el año 20, aquí llega el corte. Ya hemos pagado el total de la casa y ya todo lo que es el ingreso procedente o el NOI, o sea, es decir, toda la renta anual neta, está directamente, vamos a vincular aquí, vamos a fijar aquí para que se vea mejor, vamos a inmovilizar el panel y aquí se va a ver mucho mejor, para que veamos los textos. A partir del año 20 pues sucede la magia, que es cuando empieza a ser realmente rentable. Ya tenemos una vivienda totalmente nuestra en propiedad y además tenemos un flujo de caja efectivo que nos va proporcionando a lo largo de años, ya que no tenemos ningún tipo de hipoteca. Por tanto, si analizamos paso a paso qué ha ido pasando, muchas veces esto es rentable porque el precio del alquiler va acorde con la vivienda. ¿Qué pasaría? Hay mucha gente que dice, mira, pues yo quiero comprar en una zona determinada y me quiero gastar 500.000 euros. Y entonces dicen 500.000 euros, vamos a poner aquí 500.000 euros.
Y de esos 500.000 euros por 120 metros cuadrados. Venga, vamos a poner. Entonces el precio del metro cuadrado nos está saliendo a 4.167. Claro, ¿qué pasa? Que dicen, bueno, pues esta casa fácilmente la puedo alquilar por 1.800 euros. Entonces cogemos, nos vamos aquí a los precios de alquiler. Y dice, venga, pues por 1.600 euros, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que con estas cifras estamos hablando con una diferencia del objetivo de 278.000 euros. Si nosotros la alquiláramos por 1.800, también estaríamos muy lejos. El alquiler se percibe alto, pero la casa es muy cara. Nosotros tendríamos que afrontar por 400.000 euros, si lo pidiéramos pidiéramos hipoteca del 80%, estaríamos hablando de 400.000 euros. Aquí tendríamos una rentabilidad y un cash flow de 7.333. Aquí esta sería la cuota anual al 2%, 2020, que es lo que nosotros vamos a ir viendo reflejado aquí, la cuota mensual. Y claro, evidentemente es mucho menos que lo que nosotros recibimos por el alquiler. Por tanto, estaríamos incurriendo en un cash flow negativo y la inversión nos daría una rentabilidad negativa. Es cierto que al cabo del año 20, pues ya empezaríamos a tener el cash flow positivo. Sí, pero no nos interesa estar afrontando cash flows negativos a lo largo de los meses. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el precio de la vivienda versus el precio del alquiler. Porque muchas veces es recomendable tener 5 casas de 100.000 euros a 695, que estaríamos hablando de 695 por 5, y serían 3.475. Entonces ahí sí, el precio del alquiler ya te puede ser rentable si nosotros rentabilizamos o compramos en lugar de una vivienda por 500.000, de 5 viviendas de 100.000. Parece una tontería, pero es verdad que por un lado diversificas el riesgo y por otro lado, en el caso de que el inquilino no te pague, y por otro lado es muy difícil conseguir alquileres que el inquilino en zonas, las casas cuestan 500.000 euros, que el inquilino te pague pues más de 1.800 o 2.000 euros. Por tanto, con esta hoja vas a poder tener acceso a tomar decisiones rápidas y saber si realmente lo que te está pasando es que la inversión que estás haciendo en la vivienda tiene sentido o no la tiene. Y es importante que no solo nos fijemos en criterios emocionales. Por otro lado, aquí también es importante saber qué requisitos le vamos a requerir al inquilino. Es decir, por un lado, como consejos a la hora de contratar o de ver que si un inquilino es bueno, pues está bien saber si la persona tiene un contrato fijo, que nos faciliten información que nos pueden ir facilitando. No digo que se le pida todo, porque sería un abuso, pero sí que tengamos en cuenta información relativa a las últimas nóminas, que te den un certificado de buenas prácticas bancarias, que te los pide el banco, fotocopia de la última renta, de lo que ha declarado en el último año, un informe de la vida laboral, que te dé un DNI o un documento de identidad, te proporciona información de un documento vigente. También se pueden solicitar 2 meses de fianza o por contra un aval bancario. Aquí también es interesante que, por ejemplo, solicitar que el inquilino, el modelo 370 F1 del plan alquila. Cuando estamos hablando aquí de la Comunidad de Madrid, es un impreso que si ellos lo tienen cumplimentado, pues es mucho mejor porque te da la garantía de que a través de la Comunidad de Madrid ha pasado los filtros, ¿no? Por otro lado tenemos datos, información que nos den información de los distintos alquileres, o sea, los diferentes arrendadores, para poder llamar al antiguo arrendador para saber si él como inquilino ha formado parte o ha estado pagando, ha estado cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Entonces, solicitar el teléfono de arrendadores anteriores es muy interesante. Y también es importante saber pues el tipo que ha estado arrendado anteriormente. Es mejor saber que ha estado de una forma más recurrente. Cuanto más tiempo ha estado, pues una persona más o menos estable, y eso pues ayuda a la hora de tomar la decisión. También podemos solicitar el certificado de fiabilidad o de solvencia FIM. Ahí tienes la dirección. Es una información que te dice que si el inquilino a lo largo de su historia ha ido cumpliendo con sus obligaciones y te da cierta fiabilidad, ¿no? Otras sugerencias, pues al final yo podría tener en cuenta pues el contratar un seguro de impago. Es decir, en el caso hay
empresas como Alquiler Seguro, ¿no? Que al final te ofrecen la posibilidad de, o aseguradoras que te ofrecen la posibilidad de garantizarte el cobro del arrendamiento. Entonces a mí me parece muy interesante. Pues el hecho de que los suministros, una vez que estén dados de alta, pues que estén a nombre del inquilino, no estar nosotros, porque si en algún momento ellos impagan, pues que las facturas de los suministros pues también le vengan a ellos, ¿no? La titularidad de los suministros esté en nombre de los inquilinos. Luego también tenemos que solicitar el certificado energético por ley, revisar también la higiene y el aseo del inquilino. Cuando viene una persona, pues también te da buena sensación el hecho de que la persona sea una persona aseada, en que pues pues al final, si no tiene un aseo personal, pues al final te puedes imaginar cómo puede tratar tu vivienda, ¿no? Entonces al final son pequeños detalles, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Y desde luego hay una cosa que no me gusta, que es que nos regateen, porque al final aquellas personas que te están regateando con el precio, más que nada porque evidentemente yo suelo poner un precio bastante asequible, entonces si te empiezan a regatear son personas que luego a la larga te pueden generar cierto conflicto a la hora de apretarte mucho más con reparaciones y con pequeñas chorradas en la casa. Y sin más, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de los datos y la información que tenéis que tener en cuenta, o los números que tenéis que echar a lo largo de vuestro análisis, para que toméis una decisión con garantías y sepáis si realmente estáis haciendo una operación rentable o no. Y si queréis, pues nada, datos de cómo descargar la hoja de cálculo, aquí justamente abajo os daré el enlace para que podáis descargarla si queréis. Un abrazo y nos vemos en otro momento. Hasta luego.